condiciones de humedad, de cómo está el estado del organismo de los individuos, ¿entienden? Para que se produzca la muerte en presencia de monóxido de carbono. Entonces, efectos alostéricos, ¿por qué? Porque se dice que la hemoglobina es una proteína alostérica. Ustedes ya saben lo que es, qué significa alostérico. ¿Qué era lo que decía? ¿Por qué una enzima, por ejemplo, era alostérica? A ver, ¿quién me dice? Si no copiaron de la respuesta, ¿quién me dice por qué se decía que una enzima es alostérica? ¿Mm? Ojo que este parcial se le hace preguntas porque está muy, muy enganchado, por eso se preguntaba mucho el primer parcial. ¿Por qué se llama, por qué una proteína es alostérica? Una enzima de control, que es una proteína, ¿por qué se dice que es alostérica? ¿Qué característica tiene que tener para que funcione como una enzima alostérica? Tiene dos sitios de unión, profe, distintos. Un sitio donde se une el sustrato y otro sitio donde se une el receptor, que puede ser positivo o negativo, activando o inhibiendo el sitio donde se une el sustrato. Muy bien, entonces eso vamos a traerlo, digamos, acá, a la hemoglobina. ¿Por qué? Porque el sitio de unión, acá es el sitio de unión, acá no es un sitio catalítico, sino no es una enzima, es una proteína. Entonces acá tenemos un sitio que es el sitio de unión de la hemoglobina con el oxígeno, que es a través del hierro. Este sitio no tiene que ser el que vamos a utilizar para decir que es alostérico, sino que en este caso de la hemoglobina vamos a tener que otros metabolitos como dióxido de carbono, una concentración de pH, de protones, o un compuesto fosforilado como el 2,3-bisfosfoglicerato, se unen a la hemoglobina en sitios diferentes al sitio de unión de la hemoglobina con el oxígeno y le producen cambios conformacionales. Entiende que el concepto es el mismo. Estos metabolitos se van a unir a sitios diferentes del sitio de unión donde de la proteína cumple su función específica, que es transportar oxígeno. Entonces, la hemoglobina transporta, aparte del oxígeno, transporta protones, transporta dióxido de carbono, mientras que esa es otra de las diferencias con la mioglobina, que está presente en el músculo, dijimos, y que lo que hace es toma el oxígeno, lo almacena y lo transporta, pero ahí en el músculo. Y es solo con el oxígeno. Mientras que la mioglobina, fíjense que ella lo que hace es lleva, les dije yo, el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos. Y de vuelta, que esa es la respiración, vuelve con protones, con hidrógeno y dióxido de carbono, y eso es lo que nosotros expiramos al medio ambiente. Entonces, vamos a ver que esos metabolitos, esos otros metabolitos que son los protones, dióxido de carbono, y ahora vamos a ver otro acá que es bisfosfoglicerato, que es un compuesto fosforilado, se unen a sitios diferentes, le producen un cambio conformacional y hacen que
libere o no tome oxígeno. Por eso le modifican su acción. En este caso vemos que por eso se dice que tiene efectos alostéricos. Para que la hemoglobina pueda cumplir con estos efectos alostéricos, fíjense acá y les vuelvo a repetir, debe estar formada por dos tipos de cadenas diferentes en su composición. ¿Por qué? Porque la hemoglobina adulta está formada por dos cadenas alfa y dos beta. Y fíjense que cadenas alfa y beta, y ahí forman las cuatro, 2 y 2. Si yo les digo que hay una hemoglobina que está formada por 4 cadenas beta, ¿sí? 4 cadenas beta, quiere decir que estas 4 van a ser los mismos. Beta, 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 beta. Esa proteína con 4 cadenas beta van a tener efectos alostéricos, va a poder cumplir su función de transportar oxígeno, o sea, de la respiración celular, ahora que hablamos de la respiración del organismo, de devolver al ambiente lo que debe devolver, que es los protones y los del dióxido de carbono. ¿Les parece a ustedes? ¿Qué me dirían ustedes? Si yo les digo que para cumplir, para tener efecto alostérico, ya tienen que tener dos diferentes, ¿sí? ¿Qué me dicen si yo les digo que una hemoglobina donde tengo 4 cadenas polipeptídicas iguales va a tener efectos alostéricos o no? ¿Va a cumplir su función? No, profe. No, profe, no va a poder. No, no va a cumplir porque justamente esto de tener efectos alostéricos es lo que le permite a la hemoglobina cumplir su función. ¿Por qué? Porque vamos a ver el ejemplo más grande, que es lo que yo le estoy diciendo. De los pulmones, la hemoglobina lleva el oxígeno a todos los tejidos. Y como siempre, principalmente al músculo, que tenemos en todo el organismo, está cubierto de músculo, o sea que necesitamos mucho. Entonces, cuando el músculo está en actividad, produce protones, lo que hace que, ¿qué pasa? Va a aumentar, el pH y dióxido de carbono. Entonces, cuando la hemoglobina llega al músculo, estos metabolitos se unen a sitios diferentes del sitio de unión de la hemoglobina con el oxígeno, le producen un cambio conformacional y permite que libere el oxígeno al tejido. O si no, no podría cumplir la función porque él lleva así atrapadito y en esa oquedad, en ese hueco, que es el grupo hemo, ¿sí? Protegido por toda la cadena polipeptídica, está llevando la molécula de oxígeno y llega al tejido. Si no hay nada que le diga soltá eso, va a volver con lo mismo, ¿entienden? Por eso puede cumplir su función, porque esos metabolitos se unen a otros sitios. ¿Dónde se van a unir? Si no se une al grupo hemo, porque ahí lo único que tiene es el hierro en el grupo hemo. ¿Dónde les parece a ustedes que se van a unir el dióxido de carbono, protón, PPG? A ver quién está despierto. ¿Cómo está formada hemoglobina en general? Pablo, Franco, Sofía, Loani. A ver, ¿alguien? Luiso.
¿Dónde se van a unir los metabolitos? Bueno, queda como pregunta exacta. Entonces, la hemoglobina sufre ese cambio conformacional por unión de los metabolitos, porque ella es alostérica, y libera el oxígeno, o sea, cumple su función y vuelve a los pulmones y ahí eliminamos al medio lo que trajo. A eso se llama efecto Bohr. Esto ustedes lo van a ver mejor en fisiología. Recuerden que esta materia simplemente le da la base de lo que ustedes después lo van a ampliar más específicamente. Por eso es importante que entiendan, porque después lo van a aplicar. Aparte en las materias le dicen, ustedes vieron ya, y ustedes siempre dicen, no, sí lo vieron. Entonces, en fisiología lo van a ver mejor y más profundamente hablando de presión de los tejidos, el milímetro de mercurio, todo eso. Yo acá les digo más que nada en función de la proteína. Acá vemos el otro metabolito que hablamos, el 2,3-bifosfoliserato. Ese metabolito, ¿de dónde salió? Fíjense de dónde salió. 1,3-bifosfoliserato, 3-fosfoliserato, 2-fosfoliserato. Estos cambios en este metabolito, ¿a qué vía metabólica les lleva a ustedes? Y que saben que la hemoglobina está siendo transportada por alguien, que yo les dije recién, qué es lo que ocupa para generar energía. Entonces, ¿qué vía sería la que produce ese metabolito? Vean acá, el 2,3-bifosfoliserato. La glucólisis. Muy bien, exactamente. La glucólisis. Ella misma le produce a este metabolito que, fíjense, ¿qué hace? Cuando está el BPG, no está presente oxígeno. Y cuando ingresa oxígeno, se expulsa BPG. Entonces, se dice que el BPG se une, fíjense, a través de puentes salinos, y él se une a través de las cadenas beta de la globina. Entonces, cuando hablamos de otra hemoglobina que no tiene cadenas beta, no va a cumplir la función este metabolito. Pero el adulto, o sea, todos nosotros, ya tenemos un 90 y algo % en la formación de este tipo de hemoglobina, de alfa 2, beta 2. Esa es la hemoglobina adulta, 98% creo que es, y muy poquito de otro tipo de alfa, de hemoglobina. A1 se llama la que está compuesta por alfa 2, beta 2, y tenemos 2% de otra hemoglobina. O sea que todos vamos a tener que cumple esta función. Obviamente hay miles de enfermedades, creo que hay 250 tipos de problemas donde la hemoglobina no cumple la función, y por eso están las porfirinas, un montón de situaciones patológicas que ustedes van a ver en las otras materias, por eso no quiero complicar. Yo lo que les muestro es lo normal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de otras, va a estar compuesto justamente con otra cadena polipeptídica, y en ese caso no van a cumplir su función. Por eso vienen los problemas de salud, de la sangre, ¿no? Entonces, fíjense, la forma T de la desoxi, cuando es desoxi es porque no está presente el oxígeno. Y sí está presente el 2,3-bifosfoliserato. Y lo que hace es unirse a las dos cadenas beta de la hemoglobina, entonces la tensa aún más. Cierra, por eso es la forma T, tensa de la hemoglobina, que cuando llega a los pulmones y está en presencia de mucha concentración de oxígeno,
comienza a ingresar las moléculas de oxígeno. Para eso, la primer molécula de oxígeno gasta mucha energía porque tiene que romper enlaces de puentes hidrógeno, puentes salinos, para poder ingresar. Cuando va rompiendo, va abriendo la molécula de hemoglobina, fíjense que este BPG que está dentro acá y que está uniendo y tensando más la hemoglobina, esto se abre y expulsa el BPG a medida que va ingresando las moléculas de oxígeno. Entonces, la primera molécula de oxígeno gasta más energía que las otras porque es el primero que empieza a romper las uniones. Luego el otro gasta un poco menos, el otro menos, y por eso se llama cooperativismo. Colaboran entre ellas, la cuarta ya es más fácil el ingreso a la hemoglobina. Y ahí se llama oxihemoglobina porque la hemoglobina está oxigenada, tiene las 4 moléculas de oxígeno. Y se llama forma R, ella está abierta, está relajada. Cuando no tiene oxígeno y está presente BPG, entonces es tensa. Cuando se va abriendo, va rompiendo puentes salinos, va abriendo las moléculas para que ingresen el oxígeno y se expulsó el BPG, fíjense que está abierta, está relajada la molécula de hemoglobina y está con los oxígenos presentes. Entonces se llama oxihemoglobina. Acá lo que se muestra es la curva de saturación de la hemoglobina y la mioglobina, la diferencia. Recuerden, esto es la saturación de la hemoglobina y esta es la presión parcial de oxígeno que les dije que van a ver más en fisiología, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la mioglobina estaba compuesta por un monómero y va a transportar entonces ¿cuántas moléculas de oxígeno? Una sola, profesora. Uno solo. Entonces fíjense que rápido se satura. Su molécula se satura rápido. Por más que le pongamos más oxígeno, no, ya es una meseta, o sea, no va a entrar más en la molécula porque es un monómero. En cambio, la hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Entonces, esto es una hipérbola, la de la mioglobina, porque enseguida se satura, mientras que la otra es una curva sigmoidea. Entonces va entrando una molécula, otra molécula, hasta que se satura, necesita 26, más o menos 26 milímetros de mercurio, 26 torr se llama, para decir que se saturó, que por más que esté oxígeno presente no va a entrar más, porque ya eso representa 4 moléculas. Y lo que está acá es cuando está presente el BPG o está presente también el dióxido de carbono, protones y BPG. ¿Qué pasa? La curva se va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque eso representa que hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y es como que, fíjense, como que tardaría más, ¿ven? ¿Por qué? Porque ya hay metabolitos presentes. Acá el BPG que impide que ingrese, entonces le va a costar ingresar al oxígeno. Vimos que tiene que romper los puentes salinos. Y este sería en el caso también de dióxido de carbono, por ejemplo, y BPG. Entonces, esto significa que disminuye la afinidad. Estas son las normales, digamos. Mioglobina, hipérbola y sigmoidea, la hemoglobina. Cuando está presente los metabolitos, disminuye la afinidad, pero ustedes piensen que eso no es malo, eso es cumplir la función de la hemoglobina.
porque ella llega a los tejidos y si no disminuye la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno, no lo va a soltar. Entonces, la presencia de estos metabolitos obviamente ayuda a que libere el oxígeno, oxigena los tejidos y vuelve con lo que hay que eliminar de los tejidos, que es dióxido de carbono o protones. ¿Se entendió? Bueno, esto está bien explicado en el Strayer. En el Strayer está, voy a darle una leída y con lo que yo les expliqué ya, con lo que yo les explico ya está. Pero para entender, digamos, si quieren leer del Strayer, obviamente ahí le dice el aminoácido, número, no sé cuánto, eso no le veo más ni ahí, dónde se une cada cosa. Pero de ahí saqué esta teoría, por eso les comento que ahí pueden ver esta. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se degrada la hemoglobina, porque como siempre tiene su vida útil, como cualquier proteína, y la hemoglobina dijimos que es transportada en los eritrocitos, y los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Entonces se degrada el eritrocito, el glóbulo rojo, y se degrada la hemoglobina. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la degradación de la hemoglobina? En el sistema histocitario, que está formado por la médula ósea, por el vaso con B larga y Z, que es un órgano, ¿sí? El vaso, y por las células Kapfer que están presentes en el hígado. Ven qué importante nuestro hígado. En todos esos lados se lleva a cabo la degradación de la hemoglobina. Entonces vamos a ver, primero, si se lleva a cabo la hemoglobina acá, vamos a partir simplemente de este paso. Pero vamos a mirar qué pasaría si se lleva a cabo cuando se lleva a cabo la degradación en la médula ósea o en el vaso que es afuera del hígado. Entonces la hemoglobina se degrada y ¿qué va a liberar? Dijimos está formado por hemo y globinas. Entonces libera el grupo hemo, las globinas a su vez se degradan en sus aminoácidos constituyentes, que vamos a ver la próxima clase, que forman parte de pool de aminoácidos que se van a ocupar para lo que se necesite. El grupo hemo continúa su degradación y acá lo que yo les quiero representar con esto es que hay muchos pasos, no importa, fíjense nomás que acá se produce a través de varios pasos de su degradación. Fíjense que se utiliza fosfato reducido, porque hay una reducción, y el grupo hemo se reduce y se forma pigmentos. Entonces, el grupo hemo ocupa oxígeno, fosfato reducido, distintos pasos. Y fíjense que libera monóxido, este es el monóxido de carbono, CO. El dióxido era CO2. El monóxido es carbono-oxígeno, que le dije que era tóxico, pero bueno, esto es una cantidad que nosotros, obviamente está permitido porque es parte de nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Siempre se está degradando y se está sintetizando glóbulos rojos, así que la hemoglobina también. Es una concentración que el organismo lo supera bien. Entonces, con esta degradación libera el hierro, que va a ser transportado por la transferrina, vimos, en la sangre, hacia los tejidos y donde se almacena como ferritina. O es utilizado para nueva formación de hemoglobina, obviamente. Entonces, ese grupo hemo, luego de varios pasos de degradación, se transforma en un pigmento llamado biliverdina, como su nombre lo dice, biliverdina, que sufre otra reducción hasta bilirrubina, que es otro pigmento. Esta bilirrubina no es soluble en la sangre, que es muy acuosa,
entonces se une a la albúmina y ya la transporta hacia el hígado. Recuerden que acá estamos hablando de médula ósea o bazo. Todo esto se llevó a cabo ahí. La bilirrubina es transportada en sangre unida a la albúmina hasta el hígado y ahí continúa su degradación. Ahí forma un complejo que se llama diglucurónico de bilirrubina, que así es como se elimina del hígado. Acá vamos a tener también la hemoglobina, que es degradada directamente en las células de Kupffer del hígado. Entendíamos acá directamente que obtenemos la bilirrubina que se une al ácido glucurónico. Y así se libera al intestino, y ahí fíjense que se vuelve a liberar el ácido glucurónico y la bilirrubina. Acá forman un complejo simplemente como para después ser liberada al intestino. La bilirrubina acá ya es atacada por las bacterias intestinales, por eso es muy importante la flora intestinal, y va a ser transformada en otros pigmentos que van a ser transformados en otros pigmentos que se llaman urobilinógeno y estercobilinógeno. El urobilinógeno, fíjense que va a ser otra vez llevado mediante la circulación enterohepática al hígado, y el hígado lo transporta al riñón. En el riñón, el urobilinógeno va a ser eliminado a través de la orina. Cuando el urobilinógeno, que es un pigmento producido en la degradación de la hemoglobina, entra en contacto con el oxígeno, porque se libera con la orina, se transforma en urobilina. Y así lo eliminamos con la orina. En el caso, por ejemplo, ustedes habrán escuchado de una hepatitis, la orina tiene un color de la Coca-Cola, súper oscura. Bueno, es por los pigmentos. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Entonces, parte del urobilinógeno fue captado otra vez por circulación enterohepática y se elimina a través de la orina, ¿sí? Pero quedó urobilinógeno en el intestino para seguir siendo atacado por las bacterias, y lo que queda en el intestino se le llama estercobilinógeno. El estercobilinógeno es otro pigmento producto de la degradación de la hemoglobina, que cuando se libera con las heces también entra en contacto con el oxígeno y le da color a las heces, y se llama estercobilina. Sería el final, estercobilina y urobilina. Y en general los pigmentos serían biliverdina, bilirrubina, urobilinógeno, estercobilinógeno, bilirrubina y estercobilina. Los pigmentos que se producen de la degradación de la hemoglobina. Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. Si tienen alguna preguntita sobre este tema, o lo dejamos para después seguir, porque la semana que viene tenemos parcial. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta de lípidos o vemos el lunes? Para los de promoción o los que van a rendir la materia.